Mi hermana, Alexis, estaba muy apegada a mí. Cuando tenía 10 años, un hombre peligroso trató de secuestrarla. Al final, fui yo quien terminó en su auto. Consiguieron el dinero del rescate y regresé a casa, pero mi rostro quedó gravemente lastimado y mis piernas fracturadas. A partir de ese momento, Alexis tomó las riendas del negocio de mi padre y lo convirtió en todo un imperio. Yo me convertí en el centro de su vida y nadie podía meterse conmigo sin enfrentarse a ella. En la escuela, un compañero me llamó cicatriz y Alexis le dio un escarmiento tan severo que resultó irreconocible. Otro murmuró que yo era un discapacitado y ella lo aplastó con maquinaria pesada, dañándole las piernas de forma irreversible. Alexis podía ser implacable con cualquiera, menos conmigo. Me consentía en todo. Pagó mis cirugías reconstructivas, arregló mis piernas y me envió a estudiar al extranjero. Poco antes de volver, recibí una invitación de boda de su parte. Estaba feliz, diciendo que pronto tendría un cuñado que me apreciaría igual que ella. Hasta me mandó una foto del futuro esposo, pero cuando llegué a la casa, este hombre apareció con varios de sus ayudantes, creyendo que yo era un amante secreto de Alexis. Comenzó a golpearme sin darme oportunidad de explicarme. Cuando Alexis al fin llegó, él me señaló en el piso y le reclamó: ¿No soy suficiente para ti? ¿Él es mejor? Los ojos de Alexis se encendieron de furia. De pronto, explotó una puerta de cristal y entró otro grupo de hombres, encabezados por la misma persona que Alexis me había mostrado en la foto, Jason, mi supuesto futuro cuñado. Antes de que pudiera saludarlo, me dio un golpe en la cara con un bate de béisbol de metal. Sentí un dolor intenso y noté un hilo de sangre bajando por mi rostro. «Al fin te encontré», gritó. «Pensaste que podrías esconderte en el extranjero». Levantó el bate otra vez, apuntando a mi cabeza. Traté de cubrirme, pero tropecé y caí al suelo. Intenté explicarle que estaba equivocado, que yo era el hermano de Alexis, pero me metió el bate en la boca, provocando un dolor insoportable. «No finjas», dijo. «Sé que manipulaste a Alexis para que te comprara esta casa. Querías aprovechar que me iba a casar con ella para sacar beneficio». Me pateó y choqué la cabeza contra la mesa de centro, abriéndome el cuero cabelludo. Tragué saliva y le dije: «Estás confundido. Soy el hermano de Alexis. Ella me mandó un mensaje para que viniera a la boda». Uno de los hombres que lo acompañaban pareció dudar. «Escuché que la jefa tenía un hermano que vivía en el extranjero, pero nadie lo ha visto. Dicen que es su gemelo». Jason se fijó bien en mí. «Este no se parece a Alexis». Justo en ese momento apareció Danny, la mano derecha de mi hermana que llevaba años trabajando con ella. Le supliqué que me reconociera, pero Jason siguió agrediéndome. Danny dudó. Él dijo que se llama Frankie, y ese es el nombre del hermano de la jefa. Aunque su cara es distinta, le recordé a Danny que me había sometido a cirugías, pero Jason insistía en que yo era un impostor. Decidieron revisar mi identificación y, al ver un nombre distinto, pensaron que mentía. Alexis había cambiado mi apellido y mis registros tras lo sucedido años atrás. Para protegerme, Danny y los demás empezaron a golpearme otra vez hasta que mi teléfono cayó al piso, mostrando como fondo una foto mía con Alexis. Danny se detuvo. Intenté hacerle ver las conversaciones guardadas en mi celular, donde Alexis me llamaba hermano y hablaba con cariño. Aún así, Jason se negaba a creerlo, tachándome de mentiroso. «Si de verdad es el hermano de Alexis, responderé por ello», dijo Jason. «Si no, se arrepentirá de haber nacido». La llamó y, al enterarse de que mi llegada estaba prevista para el día siguiente, pensó que todo había sido un engaño de mi parte para sorprenderlos. Colgó con la idea de acabar conmigo. Sin que pudiera explicar nada, me ató y me siguió acusando de entrometerme en su relación. «Ella te compró una casa», se quejó. «¿Crees que no me doy cuenta de que te aprovechas de su afecto?» Sintiendo la impotencia de la situación, le solté que estaba metiéndose con la persona equivocada. Jason se enfureció y sacó un cuchillo, dispuesto a desfigurarme. Pese al dolor, le advertí que Alexis jamás lo perdonaría por esto. Sin embargo, continuó hiriéndome hasta que escuchamos el ruido de unos tacones. Era Alexis, que acababa de llegar. Danny, asustado, ordenó esconderme en la cocina. Alexis preguntó por la decoración de la casa y se topó con Jason y conmigo en el piso. Sorprendida, quiso saber qué pasaba. Jason le dijo que yo era un protegido suyo y que solo quería entender por qué le gustaba tanto, para así imitarme y hacerla más feliz. Alexis lo abrazó, confundida. «¿De qué hablas?», preguntó. «Yo solo te amo a ti, por eso me estoy casando contigo». Y así me quedé allí, sin poder decirle la verdad, mientras ella intentaba comprender la escena que tenía frente a sus ojos. El dolor aún recorría cada rincón de mi cuerpo. Mi boca sabía a sangre y la cabeza me latía
sentía como si estuviera a punto de estallar. A pesar de todo, lo que más me dolía no eran las heridas. Lo que más me dolía era verla abrazando a ese bastardo. Alexis, mi hermana, mi salvadora, la persona que lo era todo para mí, estaba allí, sosteniendo entre sus brazos al hombre que me acababa de destrozar a golpes. No importaba cuánto me esforzara por hablar, por explicarle la verdad, Jason se había adelantado, me había arrancado la voz, me había reducido a un simple espectador de mi propio sufrimiento. ¿De qué hablas, amor?, susurró Alexis, acariciando su rostro con una ternura que me revolvió el estómago. Yo solo te amo a ti, por eso me estoy casando contigo. Jason sonrió con arrogancia, pero su mano seguía apretando mi hombro, impidiéndome levantarme del suelo. Danny, que había estado en silencio todo este tiempo, me lanzó una mirada fugaz. No podía decir si dudaba o si simplemente estaba siguiendo órdenes. Eso es lo que necesitaba escuchar, dijo Jason con una satisfacción mal disimulada. Se giró hacia Danny y los demás. Llévenlo a otro lugar, que descanse. No fue una sugerencia, fue una orden. Danny dudó un momento antes de asentir. Dos hombres me sujetaron por los brazos y me levantaron sin delicadeza. Solté un quejido cuando el peso de mi propio cuerpo cayó sobre mis heridas. Tengan cuidado con él, ordenó Alexis, sin siquiera mirarme. Fue lo último que escuché antes de que me arrastraran fuera de la habitación. Me llevaron a una de las casas de seguridad de Alexis, un edificio discreto en las afueras de la ciudad. Allí, un médico me examinó en silencio, sin hacer preguntas. Tenía la mandíbula hinchada, una costilla fracturada y varias contusiones. Vas a estar bien, dijo finalmente el doctor tras vendarme el torso. Pero necesitas reposo. No respondí, solo miré el techo, intentando procesar lo que acababa de pasar. Alexis no me había reconocido. No, eso no era del todo cierto. Sí me reconoció, pero no como su hermano, no como Frankie. Me había visto como un desconocido, un intruso. Cerré los ojos y respiré hondo. Jason había ganado esta ronda, pero esto aún no había terminado. Afuera, Danny hablaba con Jason por teléfono. Lo escuché desde la cama, esforzándome por distinguir cada palabra. No estoy seguro. La jefa cree en ti, pero algo no me cuadra. Hubo una pausa. Jason respondía del otro lado, pero no alcanzaba a escuchar su voz. Sí, lo entiendo, dijo Danny. Me aseguraré de que no haga nada estúpido. Colgó. La puerta de la habitación se abrió y Danny entró con su expresión inescrutable de siempre. Se acercó a la cama y se cruzó de brazos. Dime la verdad, soltó sin rodeos. ¿Eres o no el hermano de la jefa? Lo miré a los ojos con la respiración entrecortada. Sí, lo soy. Danny frunció el ceño. Si eso es cierto, ¿por qué tu identificación dice otro nombre? Sentí un nudo en la garganta. Pregúntale a Alexis. Ella fue quien cambió mis registros después de lo que me pasó de niño. Danny no respondió de inmediato. Me estudió en silencio, como si buscara cualquier señal de mentira en mi rostro. Voy a verificarlo, dijo al final. Pero si me estás engañando, te mato yo mismo. Y con eso salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que Jason intentara deshacerse de mí de manera definitiva. Tenía que salir de ahí. Tenía que hacer que Alexis recordara quién era yo, antes de que fuera demasiado tarde. El dolor me mantenía despierto. Aunque mi cuerpo exigía descanso, mi mente se negaba a ceder. Sabía que algo no estaba bien. Jason no se arriesgaría a que Danny investigara demasiado. No si eso significaba que Alexis pudiera descubrir la verdad. Me incorporé con dificultad en la cama, sintiendo como las costillas protestaban con cada movimiento. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la tenue luz que entraba por las persianas cerradas. No tenía reloj, pero intuía que era tarde, demasiado tarde. Entonces lo escuché, un ruido sutil en la ventana. Mi pulso se aceleró de inmediato. No era el viento, no era una rama golpeando el cristal. Alguien estaba ahí afuera. Contuve la respiración y me deslicé con cuidado fuera de la cama. A pesar del dolor, avancé hacia la puerta sin hacer ruido. No tenía tiempo de pensar en qué haría si me atrapaban. Solo sabía que tenía que salir de allí. Un sonido metálico me hizo girar la cabeza justo a tiempo para ver cómo alguien deslizaba una ganzúa en la cerradura de la puerta. Mierda. Me moví lo más rápido que pude hacia la ventana, intentando abrirla, pero estaba sellada. Mierda, mierda, mierda. No tenía escapatoria. La puerta se abrió con un leve chirrido. Alcancé a ver la silueta de dos hombres entrando antes de lanzarme hacia la mesita de noche y tomar la única arma a mi alcance, una lámpara de cerámica. La estrellé contra el rostro del primero. El segundo reaccionó de inmediato, lanzándome un puñetazo que me hizo caer de espaldas sobre la cama. Me incorporé con dificultad justo cuando sentí el filo de una navaja
navaja rozando mi cuello. «Quédate quieto», murmuró una voz grave. «Será rápido». El filo presionó con más fuerza, pero antes de que pudiera hundirse en mi piel, la puerta se abrió de golpe. «¿Qué mierda están haciendo?». Era Danny. Los hombres se quedaron inmóviles. Yo aproveché el momento para apartarme de la navaja, sintiendo como un delgado hilo de sangre se deslizaba por mi cuello. Danny sacó su arma y apuntó a los dos atacantes. «¡Fuera!», ordenó con voz helada. «¡Ahora!». Uno de ellos intentó decir algo, pero Danny no esperó. Disparó al suelo justo a un lado de su pie. «La siguiente bala no será de advertencia». Los dos salieron corriendo sin atreverse a replicar. Me quedé jadeando en la cama, mirando a Danny sin entender por qué me había salvado. «No fue Jason quien dio la orden», dijo, como si pudiera leer mi mente. «Fue alguien más». Lo miré fijamente. «¿Alexis?». Danny negó con la cabeza. «Alexis no sabe nada de esto, pero ya estoy empezando a preguntarme cuánto más le oculta Jason». Se guardó el arma y me lanzó una toalla. «Limpia la sangre. Te saco de aquí en 10 minutos». «¿A dónde?», pregunté, aún aturdido. «A un lugar donde Jason no pueda encontrarte». Y por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que no estaba completamente solo en esto. El auto se deslizaba por la carretera oscura, con Danny al volante y yo en el asiento del copiloto, luchando por mantenerme consciente. El dolor era insoportable, pero no podía darme el lujo de desmayarme. No ahora. «¿Dónde me llevas?», pregunté con voz ronca. Danny no respondió de inmediato. Mantenía los ojos fijos en el camino, sus manos aferradas con firmeza al volante. Finalmente, suspiró. «A un viejo contacto. Alguien que puede ayudarte». Fruncí el ceño. «¿Ayudarme cómo?». Danny me miró de reojo antes de volver la vista al frente. «Dándote respuestas». No supe qué responder. Me limité a mirar por la ventana, viendo cómo los edificios se volvían menos frecuentes y la ciudad quedaba atrás. Finalmente, llegamos a un almacén abandonado. Danny apagó el motor y bajó del auto sin decir una palabra. A regañadientes lo seguí, aunque cada paso era una tortura. La puerta del almacén se abrió con un chirrido y en el interior vi a un hombre esperándonos. Era alto, de cabello oscuro y barba incipiente. Su postura era relajada, pero sus ojos estaban llenos de cautela. «Danny», saludó con voz grave. «Hace tiempo que no me visitas». Danny asintió. «Necesitamos ayuda, Tomás». El hombre, Tomás, me observó de arriba abajo. «Así que este es el famoso hermano de Alexis». Me tensé de inmediato. «¿Tú sí me reconoces?». Tomás esbozó una sonrisa irónica. «No exactamente, pero he oído hablar de ti». Danny intervino antes de que pudiera seguir preguntando. «Jason ordenó matarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Tomás dejó escapar un suspiro. «No me sorprende. Ese hijo de puta siempre me dio mala espina». Se giró hacia mí y señaló una silla. «Siéntate, hablemos». Tomás sabía más de Jason de lo que imaginaba. Me contó que había trabajado con Alexis en los primeros años de su ascenso al poder, pero cuando Jason llegó a su vida, todo cambió. «Él no es quien dice ser», dijo Tomás. «No solo quiere el poder de Alexis, quiere controlarla por completo». «Eso ya lo sé», respondí con amargura. Tomás negó con la cabeza. No lo entiende. No es solo que quiera manejar sus negocios. Jason ha estado eliminando a cualquiera que pudiera abrirle los ojos, y ahora está haciendo lo mismo contigo». Se inclinó hacia adelante. «La última mujer con la que estuvo comprometido desapareció sin dejar rastro». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Desapareció? Tomás asintió. «Al igual que todos los que han intentado advertirle a Alexis sobre él». Mi estómago se revolvió. Jason no solo era un manipulador, era un asesino. Tomás me miró fijamente. «Si quieres salvar a tu hermana, necesitas pruebas. Algo que la obligue a ver la verdad». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Jason me había arrebatado todo. Me había humillado, golpeado y casi asesinado. Pero ahora tenía algo que él no esperaba: aliados. Y no pensaba desperdiciar la oportunidad. Mi respiración era pesada, pero no por el dolor en las costillas. Era por la rabia contenida. Jason no era solo un psicópata controlador, era un asesino. Danny y Tomás discutían en voz baja a unos metros de mí, pero sus palabras se perdían en el torbellino de pensamientos que me llenaban la cabeza. Alexis estaba en peligro, y yo, su hermano, la única persona en quien siempre confió, había sido reducido a nada más que un intruso al que casi matan. No podía permitirlo. «Necesitamos pruebas», dije de repente, interrumpiendo la conversación de Danny y Tomás. Ambos se giraron hacia mí. «Tienes razón», respondió Tomás, «pero Jason no es estúpido. Se ha encargado de borrar cualquier rastro de lo que ha hecho». «Siempre hay algo», insistí. «Nadie desaparece sin dejar huella». Danny cruzó los brazos. «Si de verdad eliminó a su ex, lo hizo con la ayuda de alguien». Tomás asintió. Y sé exactamente por dónde empezar. Nos llevó a un pequeño apartamento en un barrio discreto
secreto de la ciudad. Tocó la puerta con una serie de golpes específicos. La mirilla se abrió y unos ojos desconfiados nos observaron. «Déjanos entrar, no tenemos tiempo», ordenó Tomás. La puerta se entreabrió y un hombre nos dejó pasar. Era delgado, con el cabello canoso y temblor en las manos. «No debiste traerlos», murmuró, nervioso. «No te preocupes, Elías», respondió Tomás. «Solo queremos información». Elías me observó con detenimiento. «Tú eres el hermano de Alexis». Apreté la mandíbula. «Sí». Elías tragó saliva. «Si Jason se entera de que están aquí, me matará. Si no nos ayudas, puede que seas el próximo en su lista de todas formas», dijo Danny con frialdad. Elías se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró. «Está bien, les diré lo que sé». Jason había estado comprometido con una mujer llamada Victoria, una empresaria con contactos importantes. Al principio, todo parecía ir bien, pero cuando ella comenzó a cuestionarlo y a investigar su pasado, desapareció. «La versión oficial fue que se fue del país», explicó Elías. «Pero yo sé que no es cierto». Saqué mi teléfono. «¿Tienes pruebas?» Elías dudó. «Solo rumores. Y un video de una cámara de seguridad». Se levantó y fue a una habitación trasera. Regresó con un USB y me lo entregó. «No puedo darles más». Lo tomé con cuidado. «Esto servirá». De vuelta en el auto, Danny insertó el USB en su laptop. El video era de una calle oscura. Se veía a Jason hablando con un hombre. Luego, el hombre abría la cajuela de un auto y dentro había un cuerpo envuelto en plástico negro. Mi estómago se revolvió. El día de la boda llegó como una tormenta silenciosa. Todo parecía normal en la superficie, pero bajo la calma fingida, el caos estaba a punto de estallar. Jason no sospechaba nada. Creía que tenía todo bajo control, pero Alexis ya no era su marioneta. Yo estaba escondido en la mansión, esperando el momento exacto para actuar. Danny estaba conmigo, manteniendo un ojo en los movimientos de Jason. Cuando Alexis dé la señal, entramos, me recordó Danny en voz baja. Asentí, sintiendo mi corazón latir con fuerza. No podía permitirme fallar. Desde mi escondite, observé cómo la ceremonia comenzaba. Alexis estaba radiante, pero su expresión era fría. Jason, en cambio, sonreía con arrogancia, creyendo que tenía el mundo en sus manos. El sacerdote empezó a hablar y el momento se acercaba. Entonces, Alexis hizo su jugada. Antes de continuar, dijo de repente, su voz clara y firme: «Tengo algo que decir». El murmullo entre los invitados creció. Jason frunció el ceño, intentando no mostrar su incomodidad. «Alexis, cariño, hablemos después». «No, es ahora». Sacó su teléfono y con un simple toque reprodujo el video. Las imágenes llenaron las pantallas del salón. Jason quedó paralizado cuando vio su propio rostro en la grabación. El silencio se volvió insoportable y entonces el caos estalló. Jason intentó reaccionar, pero Alexis ya tenía todo planeado. «¿Tienes algo que decir, Jason?», preguntó con veneno en la voz. Él la miró con furia. «Esto es un truco». «No, esto es la verdad». Los guardias de Alexis lo rodearon, pero Jason no era un hombre que se rendía fácilmente. En un solo movimiento, sacó un arma escondida. «Si no puedo tenerte, nadie lo hará», gritó apuntándola. Antes de que pudiera disparar, Danny y yo irrumpimos en la sala. «¡Jason!», se giró hacia mí con el arma lista, pero Alexis fue más rápida. El disparo resonó en el aire. Jason cayó al suelo. Alexis lo miró sin expresión mientras él luchaba por respirar. Se arrodilló junto a él y susurró: «Nunca fuiste suficiente». Jason dejó escapar su último aliento. Todo había terminado. El cuerpo de Jason yacía en el suelo, la sangre oscureciendo el lujoso mármol del salón. La música había cesado. Los invitados miraban la escena con horror y fascinación, como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Alexis permanecía de pie junto a él, aún sosteniendo el arma con firmeza. Su vestido blanco tenía una mancha roja en la falda, pero no parecía importar. Su expresión era impenetrable. Yo apenas podía respirar. El hombre que casi me mata, que manipuló a mi hermana, que destruyó vidas sin remordimientos. Finalmente estaba muerto, pero esto no había terminado. Los guardias se movilizaron rápidamente. Algunos escoltaron a los invitados fuera del salón, otros aseguraron la zona. Danny se acercó a Alexis con cautela. «Jefa, necesitamos irnos». Alexis parpadeó, como si apenas estuviera saliendo de un trance. «Lo sé», susurró. Sus ojos se alzaron hasta encontrarse con los míos. Por primera vez en mucho tiempo, no había distancia entre nosotros. Sin decir una palabra, me tendió la mano. La tomé. Juntos, salimos del salón, dejando atrás el cadáver de Jason y todo lo que representaba. De vuelta en la mansión, el ambiente era tenso. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a mirar directamente a Alexis. Danny nos llevó a su oficina y cerró la puerta detrás de nosotros. «La policía vendrá con preguntas», dijo, «pero todo está arreglado. Será considerado defensa propia».
propia. Alexis asintió lentamente. No me importa la policía. Quiero saber quién más estaba con él. Su voz era fría, calculadora. Jason estaba muerto, pero su sombra aún podía acecharnos. Vamos a descubrirlo, le aseguré. Ella me miró y su máscara se resquebrajó. Frankie, su voz tembló por primera vez, y entonces, como si todo el peso de lo ocurrido la golpeara de golpe, se derrumbó en mis brazos. La sostuve con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. Jason estaba muerto, pero las cicatrices que dejó tardarían en sanar. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, órdenes y silencios pesados. El cuerpo de Jason fue retirado discretamente. Los invitados fueron enviados a casa con una historia cuidadosamente construida, y la mansión quedó en un extraño estado de calma tensa. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No el de Jason, sino el de Alexis. Su expresión cuando apretó el gatillo, la frialdad con la que vio su cuerpo caer. Pero lo que más me inquietaba era lo que había detrás de todo eso. Dolor. Ella nunca lo admitiría, pero la conocía demasiado bien. Sabía que aunque Jason la había traicionado, aunque lo odiaba, su muerte la había cambiado. Y no estaba seguro de si para bien. A la mañana siguiente, la encontré en su oficina. Estaba sentada en su escritorio, pero no revisaba documentos ni hacía llamadas. Solo estaba ahí, mirando por la ventana, con una taza de café frío entre las manos. Me acerqué con cautela. ¿Dormiste algo? No, respondió sin apartar la vista del horizonte. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, suspiró. No pensé que terminaría así. ¿Cómo pensaste que terminaría? Ella soltó una pequeña risa amarga. No lo sé. Supongo que creí que podría manejarlo, que lo controlaba. Se giró hacia mí, pero me equivoqué. No supe qué responder, porque sí, se había equivocado, pero también había hecho lo que debía hacer. Jason habría acabado con ella, conmigo, con cualquiera que se interpusiera en su camino. Alexis, hiciste lo correcto. Ella negó con la cabeza. No hay correcto en esto, Frankie. Solo hay lo que hice y lo que viene después. Y lo que venía después era reconstruirse. Alexis se encargó de limpiar cualquier rastro de Jason de su vida, de sus negocios, de su historia. Quemó fotografías, destruyó documentos, eliminó cualquier prueba de que alguna vez había compartido algo con él. Pero algunas cosas no podían borrarse. Yo veía cómo evitaba hablar de él, cómo fingía que estaba bien cuando claramente no lo estaba, cómo, a pesar de todo, aún llevaba el anillo de compromiso en su dedo. No dije nada, no era el momento, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar la verdad. No solo sobre Jason, sino sobre sí misma. El tiempo pasó, pero la sombra de Jason seguía sobre nosotros. Alexis intentó continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Volvió a sus negocios, retomó el control de todo con la misma ferocidad de siempre. A los ojos del mundo, la tragedia de su boda fallida era solo un escándalo más, una historia que pronto sería olvidada, pero yo la veía la forma en que su mirada se perdía en el vacío cuando pensaba que nadie la observaba. Veía cómo evitaba quedarse sola en habitaciones demasiado grandes, cómo su postura se tensaba cada vez que alguien decía su nombre por accidente. Jason estaba muerto, pero aún la tenía atrapada. Yo también estaba cambiando. Por años mi vida había girado en torno a Alexis, a su protección, a su devoción por mí, pero ahora, por primera vez, sentía que no podía depender de ella para todo. Ella tenía sus propias batallas, y yo tenía que encontrar las mías. Una noche, después de la cena, me decidí. Voy a irme por un tiempo, dije. Alexis levantó la vista de su copa de vino. ¿Irte? Sí, quiero hacer algo por mí mismo. Ella entrecerró los ojos. ¿Esto es porque crees que ya no puedo protegerte? Negué con la cabeza. No, es porque creo que ya no necesito que lo hagas. Su expresión cambió. Por un momento, no supe si iba a enojarse, a discutir conmigo, a tratar de convencerme de quedarme, pero entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero sincera. Supongo que eso significa que hice algo bien. Sentí un nudo en la garganta. Siempre hiciste algo bien. 2 semanas después, tenía todo listo para irme. Alexis me llevó al aeropuerto personalmente. No estarás solo, me dijo. Si necesitas algo en cualquier momento, sabes a quién llamar. Asentí. Lo sé. Nos quedamos en silencio un momento, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me abrazó. Un abrazo firme, real. Te quiero, Frankie, susurró. Yo también te quiero, Alexis. Y con eso, me fui. No sabía qué me esperaba allá afuera, pero por primera vez en mi vida, estaba listo para averiguarlo. El aire olía diferente. Desde que me fui, los días habían sido extraños. Estar lejos de Alexis, lejos de la mansión, lejos de la vida que siempre había conocido, era como caminar sobre un suelo que nunca había pisado antes. Pero poco a poco,
poco, aprendí a moverme sin miedo, a ser Frankie, no solo el hermano de Alexis. El tiempo pasó. Meses después, recibí una llamada. Frankie, dijo la voz al otro lado. Necesito que vuelvas. Era Danny, y su tono no daba espacio a preguntas. Cuando regresé, encontré a Alexis en su oficina, con la mirada fija en la ventana. Danny dijo que querías verme. Se giró hacia mí, y entonces lo noté. Estaba diferente, más serena, más fuerte, más libre. He tomado una decisión, dijo sin rodeos. Voy a dejar los negocios por un tiempo. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? Ella asintió. Por primera vez en mi vida quiero hacer algo por mí. Solté una pequeña risa. Parece que nos hemos cambiado los papeles. Ella sonrió. Tal vez. Nos quedamos en silencio un momento, y entonces extendió su mano. Hagamos un trato. No importa a dónde vayamos, qué hagamos, qué caminos tomemos, siempre nos tendremos el uno al otro. La miré y tomé su mano. Siempre. Mierda, murmuró Danny. Tomás resopló. Si Alexis ve esto, Jason está acabado. Pero algo dentro de mí me decía que no sería tan fácil. Jason aún tenía el control, y no iba a soltarlo sin pelear. Sostuve el USB en mi mano, sintiendo su peso como si fuera un arma cargada. Y lo era. Ese video tenía el poder de destruir a Jason, de salvar a Alexis antes de que fuera demasiado tarde, pero solo si ella estaba dispuesta a verlo. No podemos enviárselo directamente, dije, mirando a Danny y Tomás. Si lo hace, Jason lo verá antes que ella. Danny asintió. Tenemos que dárselo en persona. Tomás suspiró, lo que significa que tenemos que acercarnos a ella sin que Jason se entere. La idea no era fácil. Jason tenía a Alexis rodeada de su gente, aislándola de cualquier información que no viniera de él, pero no me importaba. Lo haré yo mismo. Nos acercamos a la mansión de Alexis con cautela. No podía presentarme por la puerta principal, así que Danny me llevó hasta un acceso trasero que usaban para el personal. Si algo sale mal, sácame de ahí, le dije antes de entrar. Danny no respondió, pero su mirada lo decía todo. Me escabullí dentro evitando a los guardias. Conocía esa casa como la palma de mi mano, pero esta vez se sentía diferente, como si ya no perteneciera allí. Respiré hondo y me dirigí a la oficina de Alexis. Cuando llegué, la encontré de espaldas a mí, revisando unos papeles en su escritorio. ¿Quién demonios dejó la puerta abierta? Se giró y sus palabras murieron en su garganta cuando me vio. Frankie, su voz tembló por un instante. Por primera vez en días, vi una sombra de duda en sus ojos. Necesito que veas esto, dije, acercándole el USB. Alexis frunció el ceño. ¿Qué es esto? La verdad sobre Jason. Su expresión se endureció. Frankie, no sé qué te ha dicho Danny, pero no lo digo solo yo. Lo dice esto. La interrumpí señalando el USB. Si aún confías en mí, solo míralo. Alexis titubeó. Por un instante pensé que se negaría, pero luego tomó el USB y lo conectó a su computadora. El video comenzó a reproducirse. El silencio en la habitación era espeso. Vi cómo la expresión de Alexis se transformaba con cada segundo que pasaba. Sus labios se separaron, su respiración se volvió irregular. Cuando la grabación terminó, se quedó inmóvil, como si aún intentara procesarlo. Esto no puede ser verdad, susurró. Es la única verdad que existe, respondí. Alexis temblaba. Él me dijo que ella se había ido. Me hizo creer que se cubrió la boca con una mano, ahogando un sollozo. Todo este tiempo, Alexis, tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Levantó la mirada hacia mí. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hermana, no a la mujer que Jason había manipulado, a Alexis. Sus ojos se llenaron de una furia helada. No te preocupes, susurró. Haré que se arrepienta de cada maldita mentira. Sabía que hablaba en serio. Jason no tenía idea de lo que acababa de desatar. El día de la boda llegó como una tormenta silenciosa. Todo parecía normal en la superficie, pero bajo la calma fingida, el caos estaba a punto de estallar. Jason no sospechaba nada. Creía que tenía todo bajo control, pero Alexis ya no era su marioneta. Yo estaba escondido en la mansión, esperando el momento exacto para actuar. Danny estaba conmigo, manteniendo un ojo en los movimientos de Jason. Cuando Alexis dé la señal, entramos, me recordó Danny en voz baja. Asentí, sintiendo mi corazón latir con fuerza. No podía permitirme fallar. Desde mi escondite, observé cómo la ceremonia comenzaba. Alexis estaba radiante, pero su expresión era fría. Jason, en cambio, sonreía con arrogancia, creyendo que tenía el mundo en sus manos. El sacerdote empezó a hablar, y el momento se acercaba. Entonces, Alexis hizo su jugada. Antes de continuar, dijo de repente, su voz clara y firme. Tengo algo que decir. El murmullo entre los invitados creció. Jason frunció el ceño, intentando no mostrar su incomodidad. Alexis, cariño, hablemos después. No, es ahora. Sacó su teléfono y con un simple toque, reprodujo el video. Las imágenes llenaron las pantallas
pantallas del salón. Jason quedó paralizado cuando vio su propio rostro en la grabación. El silencio se volvió insoportable, y entonces el caos estalló. Jason intentó reaccionar, pero Alexis ya tenía todo planeado. ¿Tienes algo que decir, Jason?, preguntó con veneno en la voz. Él la miró con furia. «Esto es un truco». «No, esto es la verdad». Los guardias de Alexis lo rodearon, pero Jason no era un hombre que se rendía fácilmente. En un solo movimiento sacó un arma escondida. «Si no puedo tenerte, nadie lo hará», gritó apuntándola. Antes de que pudiera disparar, Danny y yo irrumpimos en la sala. «¡Jason!», se giró hacia mí con el arma lista, pero Alexis fue más rápida. El disparo resonó en el aire. Jason cayó al suelo. Alexis lo miró sin expresión mientras él luchaba por respirar. Se arrodilló junto a él y susurró: «Nunca fuiste suficiente». Jason dejó escapar su último aliento. Todo había terminado. El cuerpo de Jason yacía en el suelo, la sangre oscureciendo el lujoso mármol del salón. La música había cesado. Los invitados miraban la escena con horror y fascinación, como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Alexis permanecía de pie junto a él, aún sosteniendo el arma con firmeza. Su vestido blanco tenía una mancha roja en la falda, pero no parecía importarle. Su expresión era impenetrable. Yo apenas podía respirar. El hombre que casi me mata, que manipuló a mi hermana, que destruyó vidas sin remordimientos, finalmente estaba muerto, pero esto no había terminado. Los guardias se movilizaron rápidamente. Algunos escoltaron a los invitados fuera del salón, otros aseguraron la zona. Danny se acercó a Alexis con cautela. «Jefa, necesitamos irnos». Alexis parpadeó, como si apenas estuviera saliendo de un trance. «Lo sé», susurró. Sus ojos se alzaron hasta encontrarse con los míos. Por primera vez en mucho tiempo no había distancia entre nosotros. Sin decir una palabra, me tendió la mano. La tomé. Juntos salimos del salón, dejando atrás el cadáver de Jason y todo lo que representaba. De vuelta en la mansión, el ambiente era tenso. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a mirar directamente a Alexis. Danny nos llevó a su oficina y cerró la puerta detrás de nosotros. «La policía vendrá con preguntas», dijo, «pero todo está arreglado. Será considerado defensa propia». Alexis asintió lentamente. «No me importa la policía. Quiero saber quién más estaba con él». Su voz era fría, calculadora. Jason estaba muerto, pero su sombra aún podía acecharnos. «Vamos a descubrirlo», le aseguré. Ella me miró y su máscara se resquebrajó. «Frankie», su voz tembló por primera vez, y entonces, como si todo el peso de lo ocurrido la golpeara de golpe, se derrumbó en mis brazos. La sostuve con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. Jason estaba muerto, pero las cicatrices que dejó tardarían en sanar. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, órdenes y silencios pesados. El cuerpo de Jason fue retirado discretamente. Los invitados fueron enviados a casa con una historia cuidadosamente construida, y la mansión quedó en un extraño estado de calma tensa. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No el de Jason, sino el de Alexis. Su expresión cuando apretó el gatillo. La frialdad con la que vio su cuerpo caer. Pero lo que más me inquietaba era lo que había detrás de todo eso. Dolor. Ella nunca lo admitiría, pero la conocía demasiado bien. Sabía que, aunque Jason la había traicionado, aunque lo odiaba, su muerte la había cambiado, y no estaba seguro de si para bien. A la mañana siguiente, la encontré en su oficina. Estaba sentada en su escritorio, pero no revisaba documentos ni hacía llamadas. Solo estaba ahí, mirando por la ventana, con una taza de café frío entre las manos. Me acerqué con cautela. «¿Dormiste algo?» «No», respondió sin apartar la vista del horizonte. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, suspiró. «No pensé que terminaría así». «¿Cómo pensaste que terminaría?» Ella soltó una pequeña risa amarga. «No lo sé. Supongo que creí que podría manejarlo, que lo controlaba». Se giró hacia mí, pero me equivoqué. No supe qué responder, porque sí, se había equivocado, pero también había hecho lo que debía hacer. Jason habría acabado con ella, conmigo, con cualquiera que se interpusiera en su camino. «Alexis, hiciste lo correcto». Ella negó con la cabeza. «No hay correcto en esto, Frank. Solo hay lo que hice, y lo que viene después. Y lo que venía después era reconstruirse». Alexis se encargó de limpiar cualquier rastro de Jason de su vida, de sus negocios, de su historia. Quemó fotografías, destruyó documentos, eliminó cualquier prueba de que alguna vez había compartido algo con él. Pero algunas cosas no podían borrarse. Yo veía cómo evitaba hablar de él, cómo fingía que estaba bien cuando claramente no lo estaba, cómo,
A pesar de todo, aún llevaba el anillo de compromiso en su dedo. No dije nada. No era el momento, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar la verdad. No solo sobre Jason, sino sobre sí misma. El tiempo pasó, pero la sombra de Jason seguía sobre nosotros. Alexis intentó continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Volvió a sus negocios, retomó el control de todo con la misma ferocidad de siempre. A los ojos del mundo, la tragedia de su boda fallida era solo un escándalo más. Una historia que pronto sería olvidada, pero yo la veía. Veía la forma en que su mirada se perdía en el vacío cuando pensaba que nadie la observaba. Veía cómo evitaba quedarse sola en habitaciones demasiado grandes, cómo su postura se tensaba cada vez que alguien decía su nombre por accidente. Jason estaba muerto, pero aún la tenía atrapada. Yo también estaba cambiando. Por años mi vida había girado en torno a Alexis, a su protección, a su devoción por mí. Pero ahora, por primera vez, sentía que no podía depender de ella para todo. Ella tenía sus propias batallas, y yo tenía que encontrar las mías. Una noche, después de la cena, me decidí. Voy a irme por un tiempo, dije. Alexis levantó la vista de su copa de vino. ¿Irte? Sí, quiero hacer algo por mí mismo. Ella entrecerró los ojos. ¿Esto es porque crees que ya no puedo protegerte? Negué con la cabeza. No, es porque creo que ya no necesito que lo hagas. Su expresión cambió. Por un momento, no supe si iba a enojarse, a discutir conmigo, a tratar de convencerme de quedarme, pero entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero sincera. Supongo que eso significa que hice algo bien. Sentí un nudo en la garganta. Siempre hiciste algo bien. 2 semanas después, tenía todo listo para irme. Alexis me llevó al aeropuerto personalmente. No estarás solo, me dijo. Si necesitas algo en cualquier momento, sabes a quién llamar. Asentí. Lo sé. Nos quedamos en silencio un momento. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me abrazó. Un abrazo firme, real. Te quiero, Frankie, susurró. Yo también te quiero, Alexis. Y con eso, me fui. No sabía qué me esperaba allá afuera, pero por primera vez en mi vida, estaba listo para averiguarlo. El aire olía diferente. Desde que me fui, los días habían sido extraños. Estar lejos de Alexis, lejos de la mansión, lejos de la vida que siempre había conocido, era como caminar sobre un suelo que nunca había pisado antes. Pero poco a poco, aprendí a moverme sin miedo, a ser Frankie, no solo el hermano de Alexis. El tiempo pasó. Meses después, recibí una llamada. Frankie, dijo la voz al otro lado. Necesito que vuelvas. Era Danny, y su tono no daba espacio a preguntas. Cuando regresé, encontré a Alexis en su oficina, con la mirada fija en la ventana. Danny dijo que querías verme. Se giró hacia mí, y entonces lo noté. Estaba diferente, más serena, más fuerte, más libre. He tomado una decisión, dijo sin rodeos. Voy a dejar los negocios por un tiempo. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? Ella asintió. Por primera vez en mi vida quiero hacer algo por mí. Solté una pequeña risa. Parece que nos hemos cambiado los papeles. Ella sonrió. Tal vez. Nos quedamos en silencio un momento, y entonces extendió su mano. Hagamos un trato. No importa a dónde vayamos, qué hagamos, qué caminos tomemos, siempre nos tendremos el uno al otro. La miré y tomé su mano. Siempre.